Bueno, este es un video con los aspectos básicos de la biología molecular que va a exceptuar muchas especificidades y aspectos más complejos, pero que igualmente nos ayuda a comprender cómo funcionan las células en su nivel genético y molecular. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos unas células que se llaman eucariotas, que las partes más importantes son, tienen una membrana, que es todo esto morado, un citoplasma, que es la parte rosada, que contiene las organelas, que son estructuras más pequeñitas. Aquí están representadas las mitocondrias y los ribosomas, que son los azules, que tienen una subunidad pequeña y una grande. Y también tienen un núcleo, que es este círculo celeste, que contiene la información genética. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Si nosotros estiráramos esos cromosomas, lo que vamos a ver es el ADN. El ADN se enrolla en las histonas, que son proteínas. Y los diversos segmentos del ADN corresponden a los genes, que como dice aquí, son la unidad de información que codifica un producto génico y almacena la información genética. Entonces, este es el dogma central de la biología molecular. Tiene diversas variaciones, por ejemplo, con los virus, pero en las células humanas básicamente es así. Nos dice que si tenemos el ADN, por medio de un proceso de transcripción que ocurre en el núcleo de las células, pasamos a tener ARN, que por medio de un proceso de traducción que ocurre en los ribosomas, es decir, en el citoplasma, tenemos las proteínas. Y las proteínas son como esos pequeños bloques que se van uniendo unos con otros en conformación 3D y tienen diversas funciones. Entonces, el ADN es una doble hélice de nucleótidos. Cada nucleótido se compone de una pentosa desoxirribosa, que por eso se llama ácido desoxirribonucleico, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son timina, que se une con adenina, y citosina, que se une con guanina. Entonces esta es una representación de las dos hélices y se están uniendo por medio de las bases nitrogenadas. Entonces, un nucleótido, en esta representación que tenemos, se compone por la base nitrogenada, que sería este cuadrito de color, y la cuerda representa al fosfato y a la pentosa. Entonces, el ADN son dos hebras que son antiparalelas, es decir, vienen en direcciones contrarias para que se puedan unir desde las bases nitrogenadas. A diferencia del ADN, que es una doble hélice, el ARN es una hebra simple, que se compone también de nucleótidos, pero en este caso la pentosa que tiene se llama ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. También tiene un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ARN son uracilo, que se une con adenina, y la citosina, que se une con la guanina. Entonces, las diferencias entre estos dos son que el ADN es una doble hélice y esta es solo una. El ADN tiene desoxirribosa y el ARN una ribosa, y que el ADN tiene timina, pero en lugar de timina, el ARN tiene uracilo. Entonces vamos a hacer una representación de cómo es que ocurre la transcripción, es decir, pasar de ADN a ARN. Son tres pasos, básicamente. Primero la iniciación, en donde una enzima que se llama la ARN polimerasa va a buscar un centro promotor en el ADN que le va a indicar dónde iniciar. Luego continúa con la elongación hasta que llega a una zona que le indica que debe terminar y bueno, ahí termina el proceso. Entonces, lo que se hace es una burbuja de transcripción desde el punto en el que está el centro promotor. Entonces se desenrollan las hélices del ADN de esta manera, que son, bueno, correspondientes entre sí. Entonces se elige una hebra que se llama la hebra molde, que en este caso vamos a utilizar esta que está aquí. Y la ARN polimerasa, según las bases nitrogenadas, va a añadir la base nitrogenada con todo el nucleótido que corresponde. Entonces, en este caso tenemos primero una timina. Timina en el ARN se asociaría con la adenina, solo que recordemos que aquí no está, pero si estuviera esta, como en este caso de la cadena, va con adenina.
Entonces este sería el primer nucleótido. Luego la adenina se asocia con el uracilo, que sería esta representación amarilla, y la citosina con la guanina, que sería el celeste. Entonces aquí ya tenemos las primeras tres bases nitrogenadas y bueno, en realidad todos los tres nucleótidos. Luego seguimos con una timina que, como habíamos visto, se asocia con la adenina, y dos guaninas que se asocian con citosina, que sería así. Y si seguimos avanzando, entonces tenemos timina que se asocia con adenina, guanina que va con la citosina y adenina que iría con uracilo. Entonces así se va haciendo toda esta hebra, que es la hebra simple, que se llama ARN, mensajero. Y ya vamos a terminar, entonces tenemos timina, que se asociaría con adenina, y dos adeninas que se asocian con dos uracilos. Entonces, así es como se forma el ARN. Hay tres tipos de ARN. El ARN M, que significa mensajero, que es esta hebra que acabamos de crear, el ARN T, que es de transferencia, y el ARN R, que es ribosomal. Este que creamos se llama mensajero porque va a llevar este mensaje genético que tenía el ADN en el núcleo hasta el citoplasma donde estén los ribosomas con el ARN ribosomal, y aquí también va a intervenir el ARN de transferencia para hacer la traducción y obtener las proteínas. Entonces este proceso que vimos ahorita fue la transcripción, que en realidad es más complejo porque hay todo un proceso de maduración del ARN en el cual se quitan los intrones, pero ya es algo más específico. Entonces tenemos toda esta hebra que es el ARN mensajero que acabamos de crear, que sale del núcleo y va a los ribosomas en el citoplasma para que ocurra la traducción. Este ARN mensajero se lee cada 3 bases nitrogenadas. Entonces, 3 bases nitrogenadas corresponden a un codón y cada codón codifica para un aminoácido o una señal de inicio o de final. Y varios aminoácidos cuando se unen conforman una proteína. Entonces, este es el código genético. En este cuadro vemos todas las combinaciones de bases nitrogenadas y este sería un codón, otro. Cada codón codifica para un aminoácido. Esta es toda la lista de aminoácidos que hay. Son 20 o bueno 22 aminoácidos si contamos también estos dos que son unas modificaciones. Entonces, por ejemplo, UUU es un codón que codifica para el aminoácido que se llama fenilalanina. O por ejemplo, UUA codifica para el aminoácido que se llama leucina. Entonces, aquí van a intervenir el ARNT. Entonces lo que ocurre es que el ARN mensajero ingresa al ribosoma y entonces hay un ARNT que contiene el anticodón según las bases nitrogenadas, que sería en este caso este ARNT, que tiene la U que corresponde con la A de la adenina, también aquí en este caso la adenina con el uracilo y la citosina con la guanina. Y este ARNT trae un aminoácido que en este caso es la metionina, porque si revisamos el código genético, cuando tenemos AUG, además de ser el inicio, también codifica para el aminoácido metionina, que nos transportó este ARNT. El siguiente codón es ACC. Entonces, si vemos ACC, codifica para un aminoácido que se llama treonina, que lo transporta el ARNT que tiene el anticodón, que sería adenina con uracilo y citosina con la guanina, de esta forma. Entonces, el ARNM va a seguir avanzando y estos ARNT se van a reutilizar. Entonces ellos dejan su aminoácido que se va a ir uniendo y bueno, se reutilizan. Entonces aquí están los siguientes codones. Este es ACU, que si vemos aquí, ACU también codifica para la treonina. Entonces el que corresponde, el anticodón, es este.
UG con A, y él transporta la treonina. Y el último que tenemos acá es UAA, que lo que nos indicaría es la señal de stop. Entonces, así se indica. UAA es la señal de finalización. Entonces, bueno, este ARNT también trae el aminoácido que también se une a la cadena. Esto es una cadena peptídica que se va a ir haciendo más y más grande hasta formar las proteínas. Entonces, de esta forma es como ocurre la traducción en los ribosomas del citoplasma de la célula, gracias al mensaje que trajo este ARN mensajero, que era correspondiente con el ADN, y donde también tuvimos la función del ARNT, que transportó los aminoácidos según los codones que tenía el ARN mensajero, que son todos esos aminoácidos, y el ARN ribosomal, que también está en los ribosomas. De esta forma entonces tenemos las proteínas, que son estructuras básicas que van a ser células y demás organismos.